Segundo episodio de nuestra serie Eternas Promesas. Tras Danny Manning, hoy le toca el turno a Anthony Hardaway, jugador al que todos recordamos por su paso por los Orlando Magic y cuya vida y trayectoria profesional vamos a recorrer en los próximos minutos. Anthony Hardaway nace en Memphis, Tennessee, el 18 de julio de 1971. Y su vida es, haciendo honor a su apellido, un camino duro prácticamente desde su nacimiento. Hijo de una joven madre soltera, Anthony es dejado al cuidado de su abuela Louise Hardaway a los 3 años, cuando su madre inicia una nueva relación y se marcha a vivir a otra ciudad. De este modo, Anthony Hardaway pasa su infancia y adolescencia en Binghamton, un suburbio de Memphis caracterizado por un tipo de viviendas llamadas shotgun houses. Aquí tenéis una foto de cómo suelen ser estas viviendas, incluso de la planta y la distribución de las mismas, y vemos también la casa en la que vivió el propio Anthony Hardaway, aunque años después, cuando su abuela consiguió poco a poco mejorarla, a diferencia de la mayoría de casas de su vecindario. Y sin temor a equivocarnos, podemos decir que Louise Hardaway es la persona más importante en la vida de Anthony Hardaway. Louise consigue que Penny, apodo que ella misma le dio, se aleje de las malas compañías. Y nuestro protagonista se refugia en el baloncesto, un deporte que practica a todas horas y en el cual empieza a destacar en el Treadwell High School de su localidad. Como jugador de instituto comienza a destacar de inmediato, pero es en su último año cuando todos los ojeadores de América ponen sus ojos en él. Hardaway se va a 36 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias por partido en esa temporada, siendo considerado por la revista Parade el mejor jugador de instituto de todos los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de tener una relevancia como jugador de instituto solo comparable a la de jugadores como, por ejemplo, Kobe Bryant, Hardaway se encuentra con un nuevo obstáculo en su camino. Y es que tras participar en el Olympic Festival, una competición en la que, como veis, coincidió por primera vez con Shaquille O'Neal y le dio su primera asistencia, Anthony Hardaway fue reclutado por la Universidad de Memphis. Y todo hacía pensar que le esperaban unos gloriosos años universitarios por delante. Sin embargo, la realidad, al menos al principio, fue muy diferente. Hardaway se vio obligado a pasar en blanco toda la temporada 90-91. Y el motivo no fue una lesión, no fue un acto indisciplinario, el motivo fue su bajo nivel académico. Hardaway no cumplía los requisitos mínimos de la Proposición 48. Una regulación académica que estipula los mínimos que debe cumplir un atleta deportista para poder jugar en una competición como la NCAA. De hecho, el nivel del que partía Hardaway era tan bajo que el presidente de esta universidad, Thomas Glenn Carpenter, tuvo que firmar un permiso especial para que Hardaway pudiese acceder a la universidad. La experiencia vivida por Hardaway durante este año es relatada por él mismo en una larga artículo de la revista Sports Illustrated. Pocas veces habrá habido un jugador de baloncesto tan joven que sin ni siquiera haber pisado una cancha profesional, y lo que es más, ni siquiera una cancha de baloncesto universitario, fuese protagonista de una revista de este prestigio. A lo largo de la entrevista, que podéis ver en este vídeo en su totalidad, aparecen muchos datos relevantes. En primer lugar, el entrevistador juega al baloncesto con Anthony Hardaway mientras lo entrevista y surge
la comparación entre Hardaway y Magic Johnson. Según el entrevistador, Hardaway era el único jugador de una estatura similar a la de Magic, capaz de botar el balón con tanta facilidad y de ser un jugador extremadamente versátil. Y además de hablar de la importancia de su abuela en su vida, de lo difícil que había sido para él al tener ese poco nivel académico, sufrir la discriminación a todos los niveles de compañeros de clase, de entrenadores, etc. Vemos cómo Hardaway superó todos esos obstáculos y en el momento de la entrevista ya tenía los créditos necesarios para jugar en la siguiente temporada y también, como veis, se estaba rehabilitando de un problema en el pie. Problema que podría haber puesto fin a su carrera antes de empezar, ya que Hardaway recibió un disparo en el pie durante un atraco que ocasionó la ruptura de 3 huesos metatarsianos. De hecho, en el momento de la realización de la entrevista aún tenían que extraer esa bala del pie de Anthony Hardaway. Y esta fabulosa entrevista que os recomiendo leer, ya que trata mucho más temas y aspectos de los que he resumido en este breve comentario, termina con un Hardaway al que se le piden que formule sus 3 deseos. Y Hardaway pide no avergonzar nunca a su abuela, que su abuela le pudiese ver llegar a ser alguien y que tuviese una larga vida. Y hay que decir que los 3 deseos de Hardaway se cumplieron. Su abuela le vio triunfar, Hardaway siempre tuvo una actitud ejemplar, tanto dentro como fuera de la cancha, y la señora Louise Hardaway tuvo una larga vida y falleció en 2011 a los 95 años. Este vídeo, y lo que queda de él, es un homenaje a su figura. Una vez dejados atrás todos los problemas antes comentados, la temporada 91-92 supone el debut de Anthony Hardaway en la NCAA. Y nuestro protagonista demuestra rápidamente a propios y extraños que estaba hecho para jugar en la NBA. Hardaway demuestra su gran capacidad atlética, siendo un jugador muy espectacular, gran capacidad de tiro, gran visión de juego, también era un gran pasador. Es decir, estábamos ante una versión diferente de Magic Johnson. Realmente las semejanzas no eran tantas como muchos querían hacer ver a la hora de hacer símiles. De hecho, si os dais cuenta, el anterior jugador del que hablamos, Danny Manning, también era comparado con Magic Johnson, y si veis a Anthony Hardaway y a Danny Manning no se parecían en nada. De hecho, si ponemos a los 3 jugadores, a Hardaway, Magic y Danny Manning, el parecido entre los 3 también es bastante limitado, aparte de que los 3 eran jugadores versátiles y de mucha calidad, pero hasta ahí llegaban las similitudes. Y continuando con el análisis de esa primera temporada de Anthony Hardaway en el baloncesto universitario, el aspecto en el que más le afectó ese año sin jugar probablemente fuese el porcentaje de tiro. Salvo en el lanzamiento de 3, en el resto de aspectos su porcentaje de tiro era bastante bajo, tanto en tiro de campo como en tiros libres, cosa que mejoró notablemente en su segunda temporada universitaria, en la que paradójicamente su porcentaje de 3 bajó un poco. Y si Hardaway no era ya lo bastante conocido y seguido, en el verano de 1992, entre su segundo y tercer año en la universidad, Hardaway se hizo incluso más conocido y popular tanto para ojeadores como para el público en general. Y el hecho que motivó el aumento de la notoriedad de Anthony Hardaway fue su inclusión en el equipo que servía de sparring para el Dream Team. De hecho, este equipo cuenta con el honor de ser el único que derrotó en alguna ocasión
al mítico Dream Team. Como podéis ver en la foto, los 8 componentes de ese equipo eran nuestro protagonista, Anferni Hardaway, Bobby Hurley, Alan Houston, Rodney Rogers, Chris Webber, Jamal Mashburn y Eric Montross, que me imagino que sabéis falleció a finales de 2023 y ya le rendimos un merecido homenaje con uno de los vídeos más populares de nuestro canal. Tras esta primera experiencia con los profesionales, Hardaway vuelve con más fuerza en su segunda temporada, pudiendo jugar con Memphis, tercera como universitario. Sus promedios rozan esa temporada los 23 puntos por partido y se van por encima de los 8 rebotes y 6 asistencias. Esto le lleva a ser nombrado All-American junto con 3 de los jugadores que compartieron experiencia con él frente al Dream Team: Chris Webber, Bobby Hurley y Jamal Mashburn. Para completar el quinteto de All-Americans teníamos a Calbert Cheaney. Esa distinción fue uno de los detonantes que llevaron a Hardaway a decidir no jugar su cuarto año universitario y dar el salto a la NBA. Hay que indicar que en ese momento Hardaway había dejado atrás los problemas educativos y su expediente académico era bastante bueno. Y de hecho, 10 años después finalizó sus estudios universitarios. Y como de costumbre, aquí tenemos sus estadísticas en esos 2 años en Memphis que ya os he desglosado con anterioridad. Simplemente indicaros que la huella que dejó Hardaway en Memphis fue tal que 2 años después de marcharse a la NBA, su dorsal número 25 fue retirado por su universidad. Llegamos así al 30 de junio de 1993, día de la celebración de la ceremonia del draft de esa temporada. Draft celebrado en el Palace de Auburn Hills. Y dentro de la pompa y boato habitual en estos eventos, aquí podéis ver el vídeo de presentación de un draft en el que había una gran expectación por los grandes jugadores que se iban a seleccionar. Aunque por supuesto la calidad verdadera de un draft solo se sabe 5 o incluso 10 años después de su celebración. Es muy difícil que aparezcan jugadores como los que aquí podemos ver cada año y por tanto era todo una incógnita y no se sabía ni siquiera quién iba a ser el número 1 entre estos candidatos que ahora podéis ver. El favorito sin duda era Chris Webber. Shawn Bradley también estaba en las quinielas, además de Jamal Mashburn, Anferni Hardaway y, atención, Isaiah Rider. Este es el que más nos puede chocar. No obstante, todo indicaba que el número 1 iba a ser para Chris Webber y que Orlando Magic iba a formar de la noche a la mañana la pareja interior más poderosa de toda la NBA. Y minutos después todo parecía confirmarse y David Stern anunciaba a Chris Webber como número 1 del draft, seleccionado por los Orlando Magic, un equipo que había tenido una gran suerte en la lotería del draft y de manera totalmente inesperada a nivel estadístico se hacía con el número 1 y con un ala pivot a la altura, en teoría, de los mejores de la competición. El número 2 fue para el pivot mormón Shawn Bradley, en torno al cual había unas expectativas realmente inmensas que finalmente no llegaron a cumplirse. Y tras Bradley, como número 3 del draft, le tocó el turno a Anferni Hardaway, seleccionado en esa posición por los Golden State Warriors. Ese número 3 se puede decir que era la posición más lógica para Anferni Hardaway, ya que estamos en una época
en la que la estatura pesaba enormemente a la hora de tener un número más alto o más bajo en el draft. No olvidemos que Michael Jordan fue número 3 por detrás de Akeem Olajuwon y Sam Bowie, por poner solo un ejemplo. Y el murmullo de sorpresa llegó a todos los asistentes a la sala, incluido el propio David Stern, cuando anunció uno de los trueques más sonados en la historia de los drafts de la NBA. Orlando se hacía con Anthony Hardaway y 3 selecciones de draft de futuras ediciones y mandaba a Chris Webber a los Warriors. En los 30 años transcurridos tras este trueque han corrido ríos de tinta en torno a él. La cuestión es que al parecer O'Neal prefería tener a Hardaway que a Webber como compañero y así se lo pidió a la directiva de los Orlando Magic tras conocer más en profundidad a Anthony Hardaway durante el rodaje de la película Blue Chips. Película que, por cierto, viendo este tráiler me han entrado unas ganas locas de volver a ver. Y entramos de lleno con la temporada rookie de Anthony Hardaway, usando para ello este vídeo de su candidatura a Rookie del Año. Y mientras analizamos esa temporada rookie vais a ir viendo las opiniones que muchas estrellas de la NBA tenían sobre Anthony Hardaway. Si echamos un vistazo a la plantilla de los de Florida, vemos en primer lugar que precisamente el puesto más débil del equipo, sin ninguna duda, era el de Power Forward, es decir, el puesto de Chris Webber. Esto refuerza mucho más la teoría de que fue una decisión en la que tuvo mucho que ver el criterio de Shaquille O'Neal. Y como habéis podido ver, el primer comentario que nos aparece es del propio Magic Johnson, indicando que a veces le parecía estar viéndose en el espejo. Evidentemente Magic sabe más que cualquiera de nosotros y mucho más que yo, pero en mi caso yo no veo tanto parecido, aparte de en algunos pases sin mirar. Veo a Hardaway un jugador mucho más plástico, mucho más espectacular y sobre todo con un estilo propio y definido. Y a la hora de moverse por la cancha quizás se me asemeje más al segundo jugador que ha hablado del parecido entre ellos, que como veis hace unos segundos ha sido Scottie Pippen. En esa primera temporada, aparte de brillar a nivel defensivo como estáis viendo con sus robos de balón, Hardaway se convierte en la segunda referencia ofensiva del equipo y alterna la posición de base con la de escolta, ya que Orlando contaba aún con un experimentado base como Scott Skiles. Y por supuesto, no olvidemos a los otros 2 jugadores más relevantes de este equipo. Nick Anderson, primera estrella de la franquicia después de su creación y un jugador que seguía siendo muy importante en los Orlando Magic, y Dennis Scott, alero con gran capacidad anotadora desde la línea de 3 puntos. En cuanto a su entendimiento con Shaquille O'Neal, este fue inmediato y gracias a Anthony Hardaway, Shaquille O'Neal se fue por encima de los 29 puntos por partido en su segunda temporada en la NBA. En cuanto a Orlando Magic, batieron su récord histórico de victorias con un balance de 50 victorias y 32 derrotas. Sin embargo, el equipo no estaba aún preparado para los playoffs y cayeron en primera ronda frente a Indiana Pacers. Y en cuanto al premio de Rookie del Año fue para Chris Webber, cuyo equipo tuvo exactamente los mismos números de victorias-derrotas tanto en regular season como en playoffs. Aunque Anthony Hardaway tuvo un dulce premio de consolación cuando en febrero fue premiado como MVP del primer partido de rookies de la historia del All-Star Game. Es difícil decir quién merecía ese premio de Rookie del Año, aunque personalmente creo que Hardaway lo merecía algo más porque los números de Webber
se quedaron quizás un poco lejos a nivel individual de lo que se podía esperar de él. Dejamos atrás la temporada 93-94 y pasamos a la temporada 94-95, una temporada en la que se le iba a exigir mucho más a los Orlando Magic. Ya no bastaba con hacer una buena temporada regular, ahora había que llegar lejos en los playoffs. Y para lograr este objetivo, Orlando reforzó su posición más débil, la de ala pivot, adquiriendo a uno de los mejores jugadores en esta posición de toda la competición, Horace Grant, que venía, como sabéis, de ganar 3 anillos con los Chicago Bulls. Para el puesto de base, Orlando dejó ir a Scott Skiles y se hicieron con Brian Shaw, un jugador que ya por entonces podríamos decir que era más dócil que Skiles y no iba a tener inconveniente en darle minutos de descanso a Anthony Hardaway o salir a jugar dejando que Hardaway jugase de escolta, teniendo así más libertad anotadora. En cuanto a Hardaway, su estatus ya había cambiado y no era un rookie, sino que se situaba entre las grandes estrellas de la competición. Y en esa temporada se fue por encima de los 20 puntos por partido y también dio más de 7 pases de canasta en cada encuentro. Lógicamente, la relevancia de Hardaway iba más allá de la cancha y marcas como Nike se fijaron en él y Hardaway tenía su propia línea de zapatillas y su propia serie de anuncios publicitarios. Uno de ellos lo podéis ver a continuación, lo tenéis ahora mismo en imagen, en el cual aparecía junto a su alter ego Little Penny y junto a la modelo Tyra Banks, a la que seguro que recordáis por su aparición en la serie El Príncipe de Bel-Air. Y como dato curioso hay que decir que Tyra Banks es otro nexo de unión entre Anthony Hardaway y Chris Webber, ya que la relación que tenían Hardaway y Banks en el anuncio tenía su equivalente en forma de relación real entre Tyra Banks y Chris Webber. Retornando a aspectos meramente deportivos, pasamos a analizar la temporada 94-95, esa segunda temporada de Anthony Hardaway en la NBA. Por un lado, los fichajes antes mencionados y la progresión de las dos jóvenes estrellas del equipo llevaron a Orlando a un récord de 57 victorias y tan solo 25 derrotas, volviendo a batir nuevamente el récord histórico de esta joven franquicia. Y una vez llegados los playoffs, Orlando fue pasando sus particulares rubicones. En primera ronda derrotan por 3-1 a los Boston Celtics de Dominique Wilkins. Llegamos así a territorio desconocido para los Orlando Magic, la segunda ronda de los playoffs, y con probablemente el peor enemigo posible, los Chicago Bulls. Imágenes de cuya serie estamos viendo algunas jugadas en estos momentos. Una serie que quedó marcada por una jugada del primer partido que vamos a ver a continuación. A falta de 16 segundos y con ventaja 90-91 para los Bulls, Chicago saca de fondo y Michael Jordan, un recién retornado a la NBA, Michael Jordan, pierde el balón ante la defensa de Nick Anderson. A partir de ahí, Orlando inicia un contraataque que culmina con un mate de Horace Grant y finalmente con la victoria de Orlando por 94-91. Esta victoria fue clave para la consiguiente derrota de Chicago por 4-2. De este modo, Orlando hacía historia y se plantaba además en la final de conferencia frente a Indiana Pacers.
Y si alguien pensaba que derrotar a Chicago ya era un pasaporte para la final de la NBA, estaba muy equivocado. Orlando tuvo que derramar sangre, sudor y lágrimas para derrotar a Indiana en una serie que se fue al séptimo partido. Y en ese séptimo partido, la actuación de Hardaway fue más que notable, anotando 17 puntos en una serie de 7 de 9 en tiros de campo, poniendo 2 tapones y añadiendo a eso 3 robos de balón. Y si a los números de Hardaway unimos que sus 4 compañeros de quinteto estuvieron por encima de los 10 puntos, el resultado fue una victoria aplastante de Orlando en ese séptimo partido, por más de 20 puntos y muy diferente a cómo se había desarrollado el resto de la serie de esa final de conferencia este. Y tras dejar atrás a los Pacers, vamos a llegar al momento cumbre en la carrera como profesional en la NBA de Anthony Hardaway. La final de la NBA de esta temporada 94-95 frente a los Houston Rockets. Final que a priori se presentaba igualada. Se enfrentaban los 2 mejores pivots de la competición y en el resto de posiciones había bastante igualdad entre ambos equipos. Houston tenía la experiencia de haber jugado ya una final la temporada anterior, pero Orlando, en el segundo jugador más importante del roster, tenía ventaja respecto a Houston, ya que el momento de forma de Anthony Hardaway era mejor que el de Clyde Drexler. Y como handicap extra para Houston en una final en la que ambos equipos usaron pocos jugadores, al menos pocos jugadores con gran cantidad de minutos, Houston contaba con la baja de Vernon Maxwell que se había borrado de esos playoffs. Por cierto, si queréis saber más sobre Vernon Maxwell, tenéis un vídeo en el canal dedicado a su figura. Y no podemos olvidar como otro dato extremadamente reseñable que Orlando tenía ventaja de campo y había hecho una regular season mucho mejor que la de Houston. Y todo parecía indicar que Orlando se iba a llevar el primer partido. Y aquí llegamos al momento clave de la serie. Un momento que decidió el resto de los partidos de estos playoffs. Tras desperdiciar una ventaja de 20 puntos durante el partido, Orlando llegaba al final del mismo necesitando tan solo anotar un tiro libre para ponerse con 4 puntos e imposibilitar cualquier intento de remontada de los Rockets. Sin embargo, en uno de los más claros ejemplos de ese famoso miedo escénico descrito por Valdano, Nick Anderson fue incapaz de anotar ninguno de los 4 tiros libres que tuvo a su disposición para sentenciar ese partido. Esta situación dejó completamente tocado a Anderson para el resto de la serie. Como veis, su partido había sido excelente y acumulaba en el mismo unos buenos porcentajes tanto en lanzamiento de 2 como en lanzamiento de 3. Pero en sus primeros tiros libres vino la desgracia. A falta de 5 segundos para el final del partido, Kenny Smith cogió la pelota tras un saque de banda y anotó un triple que igualaba el partido y lo mandaba a la prórroga. Aquí podemos tener un ejemplo de otra de las diferencias entre ambos equipos en las que Houston ganaba la partida, y es en los banquillos. A mi entender, Rudy Tomjanovic era mucho mejor entrenador que Brian Hill. Y una prueba clarísima de esto es que Orlando no cometiese falta para evitar que Kenny Smith lanzase de 3. Y en la prórroga, aunque se mantuvo igualada y Orlando se mantuvo firme después de ese varapalo, Akin Olajuwon anotó una canasta a falta de pocos segundos en un palmeo que a la postre supuso la victoria de los tejanos en ese primer partido. Y aunque ese primer partido era tan solo el principio de la serie, realmente fue el principio del fin, ya que Orlando en ningún momento pudo sobreponerse. A partir de ahí, Houston ganó el resto de los partidos con relativa facilidad, excepto el tercero, que tuvo un resultado nuevamente igualado hasta el final. En cuanto a Hardaway, a nivel individual, su rendimiento en esa final fue irreprochable, con 25 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias por partido.
Sin embargo, si hacemos un cara a cara entre todos los compañeros de Hardaway y su equivalente rival en los Rockets, vemos que en todos los casos perdieron la partida. Olajuwon se fue, por ejemplo, a más de 32 puntos por partido por 28 de Shaquille O'Neal. En cuanto a Horace Grant, se las prometía muy felices ante la ausencia de un ala pivot propiamente dicho en los Rockets, pero Robert Horry lo destrozó desde el perímetro. En cuanto al emparejamiento Drexler-Anderson, directamente desde el momento en que Anderson falló esos 4 tiros libres, desapareció de la serie de playoffs. Y finalmente podemos establecer un contraste entre Mario Elie y, por ejemplo, Dennis Scott. Elie, un jugador mucho más listo y que aparte de eso tuvo unas estadísticas mucho mejores que las de un, yo diría que bastante blando, Dennis Scott. Y nuestro análisis se podría prolongar, por ejemplo, indicando que Houston contaba con 2 bases puros como Kenny Smith y Sam Cassell, mientras que Orlando tan solo tenía a Brian Shaw cuando quería no tener a Hardaway en la posición de base. Y dejamos atrás ya esta temporada 94-95 y esa final de la NBA para analizar la siguiente temporada de Anthony Hardaway en la NBA, la 95-96. A nivel estadístico, la regular season supone por tercer año consecutivo una mejora en los números tanto de Hardaway como de la franquicia. El estado de forma de Hardaway es inmejorable, no se pierde ni un solo partido de los 82 de la temporada regular y convierte a Orlando, junto con su pareja de baile Shaquille O'Neal, en la única alternativa, el único rival fuerte en esa temporada para los Chicago Bulls en la conferencia este. Pero nada más comenzar los playoffs, el camino de rosas de Anthony Hardaway volvió a transformarse en un camino duro. En una acción totalmente fortuita, como suelen ocurrir la mayoría de los peores accidentes, Hardaway es golpeado en la parte trasera de su rodilla por un jugador de los Pistons. Históricamente, el propio Hardaway recuerda que el jugador que accidentalmente golpeó su rodilla fue Joe Dumars. Sin embargo, viendo el vídeo y observando el momento y la jugada en la que fue golpeado, tenemos que decir que realmente parece que el jugador en cuestión que tropezó con Hardaway a la hora de coger un rebote fue Michael Carey. Y a partir de aquí se suceden una serie de decisiones erróneas que condicionan toda la carrera posterior de Anthony Hardaway. A pesar de los dolores, Hardaway decide seguir jugando, tanto contra los Pistons como durante el resto de esas diferentes series de playoffs. Y en un principio nadie es consciente del desgarro de menisco que sufría Hardaway. El rendimiento de Hardaway siguió siendo durante esos playoffs más que notable. Por ejemplo, en este partido de la serie de playoffs frente a Atlanta, Hardaway se fue por encima de los 30 puntos de anotación. E incluso en la final de conferencia frente a los Bulls, a pesar de que los Bulls de Michael Jordan se tomaron la revancha, la actuación de Anthony Hardaway fue más que notable y tuvo muchos partidos en los que rondó la treintena de puntos. Sin embargo, ese verano, cuando la rodilla de Hardaway habría necesitado descanso, cirugía y rehabilitación, Hardaway formó parte del equipo olímpico de Estados Unidos en las Olimpiadas de Atlanta 1996.
Y ya en esos juegos no se ve al mismo Hardaway y su rendimiento comienza a resentirse. Y en palabras del propio Hardaway, esa lesión, ese golpe, le robó su explosividad y ya nunca volvió a ser el mismo. Y si tenemos en cuenta el tipo de jugador que era Hardaway, perder la explosividad era prácticamente perderlo todo, porque era un jugador delgado, no fuerte físicamente y que lo basaba todo precisamente en estar siempre un paso por delante del resto de rivales en cualquier acción, tanto defensiva como ofensiva. Y tras un descanso veraniego más breve de lo habitual, Hardaway retorna a Orlando sin poder darse un solo respiro, ya que el 19 de julio del 96 se produce una noticia que condiciona la siguiente temporada de los Orlando Magic. Esa noticia no fue otra que el fichaje de Shaquille O'Neal por Los Ángeles Lakers. Ante esta situación, si el único jugador franquicia que le quedaba al equipo pasaba por quirófano, eso significaba directamente decir adiós a los playoffs. Y por tanto, Hardaway sigue jugando a lo largo de esa temporada. Pero se pierde gran cantidad de partidos. Más de 20 partidos en la temporada regular. Y algunos compañeros, por ejemplo, Horace Grant, comentan en perspectiva que ya se notaba que Hardaway no era el mismo y no tenía la misma capacidad de dirigirse hacia el aro para culminar sus jugadas. Sin embargo, el gran público seguía siendo relativamente ajeno a los problemas físicos de Anthony Hardaway, ya que, por ejemplo, en su último partido en esa temporada, el cuarto partido de los playoffs, en los que cayeron en lo que aquí definiríamos como un derbi regional ante su más encarnizado rival, los Phoenix Suns, Hardaway se fue a 41 puntos y, como estáis viendo, tuvo acciones realmente notables. Y llegamos así a la temporada 97-98. Temporada en la que la rodilla de Anthony Hardaway, la rodilla izquierda más concretamente, salta en pedazos. A pesar de tener un inicio bastante notable en este partido de principio de temporada frente a Atlanta Hawks, poco después Hardaway debe dejar de jugar con los Orlando Magic y someterse a cirugía. Y aquí nos encontramos con otro error solo achacable al propio Anthony Hardaway, ya que nuestro protagonista decide jugar el All-Star Game de 1998. Una decisión a todas luces erróneas para un jugador que probablemente necesitaba bastante más tiempo de reposo para recuperarse y, de hecho, poco después de jugar este All-Star, disputó su último partido de esa temporada, en la que tan solo jugó 19 encuentros. Y tardaríamos mucho tiempo en volver a ver a Anthony Hardaway en las canchas, ya que la siguiente temporada, la 98-99, fue la temporada del cierre de la liga, del lockout. Un cierre que paradójicamente fue positivo para Hardaway y le permitió un mayor descanso y, de hecho, disputó los 50 partidos de regular season que se jugaron esa temporada. Si bien ya su rendimiento estaba muy lejos del Hardaway que se había visto 1 o 2 años atrás. Y un claro ejemplo de la pérdida de movilidad que había sufrido Anthony Hardaway es que ya no volvió a jugar en la posición de point guard, de base. El resto de su carrera lo hizo como shooting guard, escolta e incluso como alero, como small forward. Y sería injusto no destacar que en esa última temporada de Anthony Hardaway en Orlando Magic, su esfuerzo fue encomiable y dio todo de sí. Por ejemplo, en los playoffs, tanto él como Nick Anderson
sostuvieron al equipo frente a unos muy superiores 76ers de Allen Iverson, marchándose ambos a los 20 puntos por partido. Y si vemos el roster que en ese momento tenía Orlando, podemos darnos cuenta de que era realmente limitado y que llegar a los playoffs fue toda una hazaña. Y además de una hazaña, fue el último servicio a los Orlando Magic, que en agosto del año 1999 deciden intercambiar a Anthony Hardaway con los Phoenix Suns a cambio de Danny Manning, es decir, a cambio del protagonista del primer episodio de esta serie. En cuanto a los 4 años y medio que pasa Anthony Hardaway en Phoenix, cabe destacar su primera temporada en la que durante los playoffs vuelve a destapar el tarro de las esencias. Tenemos ya a un Hardaway que se reservaba para las ocasiones especiales y cuyo físico no le permitía aguantar los rigores de una temporada completa. Tanto es así que la siguiente temporada, la 2000-2001, se la pasa en blanco y solo juega 4 partidos. De nuevo, los problemas físicos hacían mella en el jugador de Memphis. Y tras esa segunda temporada perdida en su carrera, vuelve a jugar en la temporada siguiente, juega hasta 80 partidos, un registro que hacía muchos años que no registraba y que no volvió a alcanzar, pero ya sus números se resentían más y le costaba trabajo estar por encima de los 10 puntos por partido. Al año siguiente, a mitad de temporada, Phoenix lo traspasa al tercer equipo en el que milita en su carrera, los New York Knicks. Unos Knicks que, a pesar de ser un cementerio de elefantes con jugadores como Kurt Thomas, Vin Baker y Dikembe Mutombo, y a pesar también de terminar la temporada con récord negativo, consiguen llegar a los playoffs, aunque evidentemente cayendo en primera ronda. Y de nuevo en esos playoffs, Hardaway vuelve a sacar lo poquito de fuerzas que le podían quedar dentro para dar lo mejor de sí de nuevo en la fase final de la temporada. Tristemente para Anthony Hardaway, esta fue su última participación en unos playoffs de la NBA. La siguiente temporada y media que Hardaway pasa en los Knicks es un auténtico calvario en un equipo en descomposición y en su última temporada en los Knicks juega solo 4 partidos. Y podríamos decir que el último partido de su carrera con los Knicks, al menos, fue en diciembre del año 2005. Pero cuando ya todo el mundo daba por terminada la carrera de Anthony Hardaway, en agosto de 2007 se anuncia su fichaje por los Miami Heat. Un equipo que en esa temporada tuvo unos resultados desastrosos debido a infinidad de lesiones, pero en el cual, en los pocos partidos que disputó, tuvo la oportunidad de coincidir de nuevo con su compañero Shaquille O'Neal. De este modo tuvo una despedida más digna que la que había tenido en los Knicks, yéndose prácticamente por la puerta de atrás. Y esta vez sí, el 3 de diciembre de 2007, a los 36 años, Anthony Hardaway disputó su último partido como profesional. Como siempre hacemos, finalizamos con el repaso a las estadísticas de Anthony Hardaway. Unas estadísticas que nos indican cómo este jugador fue creciendo en las 3 temporadas que tuvo como jugador sano, y a partir de ahí los problemas de lesiones marcaron un rápido y gradual declive. Y si vemos sus estadísticas en playoffs, es evidente que era un jugador que no se escondía, que asumía todas las responsabilidades que se le exigiesen en su equipo y cuyo rendimiento crecía notablemente en la fase final de la temporada.
Así que no es descabellado decir que en caso de haber tenido menos problemas físicos, podría haber jugado o haberse acercado al menos a más finales de la NBA. Tras su retirada, Anthony Hardaway lleva una vida tranquila, alejada de escándalos y siempre ligada a su Memphis natal, ciudad de la que fue nombrado Ciudadano del Año en 2018. Además, emprendió alguna que otra aventura en el mundo de los negocios, ya que tiene una peluquería y un salón de belleza en Memphis y también posee una pequeña parte del accionariado de los Memphis Grizzlies. Y además, en 2011 descubrió su nueva vocación. Se hizo entrenador del colegio Leicester, el colegio en el que él había estudiado en su infancia y lo llevó a la conquista de un campeonato. Pero sin duda el principal hecho por el que sigue siendo realmente conocido es por ser, desde 2018, entrenador de su alma mater, la Universidad de Memphis, donde se ha convertido en uno de los mejores entrenadores de la NCAA, ganando 2 torneos como el NIT y el AAC. Por tanto, mi pronóstico es que antes o después lo terminaremos viendo como entrenador en la NBA. Por cierto, como dato anecdótico, en la Universidad de Memphis tiene entre sus jugadores a 2 de sus hijos, Ashton Hardaway y Jaden Hardaway. Y con esto terminamos este extenso y sumamente interesante resumen de la vida profesional y personal de Anthony Hardaway. Un jugador cuya carrera quedó marcada por las lesiones, pero que dejó un recuerdo imborrable entre los aficionados al baloncesto. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el tercer episodio de Eternas Promesas.